Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Para los que no lo sepan, yo soy un cristiano deísta y por lo mismo creo que la creencia en Dios no debe basarse bajo ningún punto de vista en fe ciega. Y de la misma forma que no puedes crear un castillo sobre las nubes, no puedes basar tu fe en nada, creer porque sí. Por lo mismo, esta debe estar amparada en demostraciones y pruebas lógico-racionales que le den sustento a esta fe. Personalmente creo que no existe algo así como la prueba de la existencia de Dios, sino que la creencia en Dios es la conclusión de un proceso lógico-racional a la que se llega luego de haber estudiado cuestiones científicas como el ADN, la gravedad, la evolución, etc. Y cuestiones filosóficas como el principio de causalidad o la existencia en sí misma, es decir, por qué hay algo en vez de simplemente no haber nada. Este es el camino que sacó de su ateísmo a personalidades como Anthony Flew o Francis Collins, solamente por nombrar algunas. El camino de la investigación y el conocimiento. Y si bien mi intención no es convertir a nadie, sino tan solo presentar mi punto de vista, estas son algunas pruebas sobre la existencia de Dios. Ok, comenzaré con uno de los argumentos más conocidos por teístas y antiteístas, el argumento cosmológico, según el cual todo aquello que comenzó a existir requiere una causa, y dado que el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa, y llamamos a esa causa Dios. El origen del universo no es una cuestión planeada, sino una expansión de energía que dio paso a la materia, de acuerdo a la fórmula que todos conocemos, E es igual a mc², y no responde necesariamente a un proceso inteligente, sino al azar cósmico. Si existe una energía, lo más razonable también es pensar que existe una fuente de esa energía. Y a su vez, si esta en algún momento explotó y se expandió a sus anchas, en el proceso que conocemos como Big Bang, lo más natural también es pensar que algo o alguien gatilló ese cambio. De lo contrario, todavía seríamos un punto de energía que apareció de la nada y perdido en la nada. Argumento número 2. El origen de la vida. La frase nada viene de la nada, atribuida al griego Parménides, nos ofrece una premisa metafísica. Dado que todos los organismos vivos provienen de otros organismos vivos, entonces entendemos que solo la vida puede generar vida, y llamamos a este origen de vida y dador de vidas Dios. En la actualidad, muchos científicos creen que la no vida pudo generar vida a través de un proceso natural llamado abiogénesis. Para demostrarlo, la ciencia ofrece diferentes teorías para explicar el origen de la vida, como lo son la teoría de la pansermia, la teoría glacial, la teoría de los principios simples, la hipótesis del mundo ARN o la teoría del mundo de hierro y sulfuro, entre muchas otras. De todas las teorías de cómo pudo surgir la vida de la no vida, la más cercana a tener pruebas palpables es la teoría del mundo de hierro-sulfuro, la cual de hecho ya refuté en mi video de por qué no soy ateo. Eso, sumado al hecho de que si alguna de estas teorías es cierta, ¿por qué no vemos procesos de abiogénesis en la actualidad? Es decir, aminoácidos solo por azar formando proteínas y posteriormente células. Pero tampoco quiero quedarme solo con la crítica, porque la ciencia, además de proponer a la abiogénesis, propone como contraparte el proceso de biogénesis. La biogénesis es aquella teoría que propone que toda vida solamente puede provenir de otra vida preexistente, y llamamos a esa vida original y dador de vidas Dios. Mi tercer argumento es el ADN. El ADN es el código genético, el conjunto de órdenes inicial que organiza las proteínas para que estas conformen la célula, que a su vez es el origen y la base de lo que conocemos como vida, y que de paso lleva sobre sí toda la información necesaria para formar correctamente los organismos, lo que podríamos llamar algo así como la orden de diseño patentada por Dios. Y no estoy hablando de las células actuales, las cuales sabemos que tienen en su ADN la información de millones de años de evolución, sino de las originales y que dieron paso a las primeras formas de vida en la Tierra. Estas no tenían por qué guardar la información para originar formas de vida correctamente, pero que sin embargo las tenían, como si alguien conscientemente hubiera diseñado el ADN para que éste desarrollara las formas de vida correctamente. El ADN no se formó por ningún diseñador, sino debido a la unión de partículas de forma sabrosa en la marejada química que existía en las aguas de la Tierra primitiva. Luego de millones de años de intentos fallidos, sencillamente se logró el orden correcto para dar paso a las primeras formas de vida. El ADN es en sí mismo un diseño complejo que demuestra una inteligencia detrás de sí, aún tratándose de las células más básicas y primitivas. Decir que este se formó solo por azar es como decir que si tiene una infinidad de baldes de pintura al techo, eventualmente luego de millones de intentos fallidos voy a pintar la Capilla Sixtina. O como decir que si pongo a millones de chimpancés junto a máquinas de escribir, eventualmente uno de ellos va a escribir Hamlet. Pero sabemos que eso no va a pasar. Y para aquellos que me digan que la complejidad no es prueba de un diseño inteligente, ya que vemos dentro de la naturaleza cuestiones muy complejas como pueden ser los diamantes o las sectalactitas, las cuales sabemos que no tienen ningún tipo de diseñador más que el flujo natural de la naturaleza. Para aquellos les recuerdo que los diamantes y las sectalactitas no son funcionales a nada. Es decir, las complejidades creadas por el azar no son funcionales a nada. Solo las complejidades creadas por alguien inteligente son funcionales a un sistema y en este caso son capaces de desarrollar
desarrollar formas complejas y funcionales de vida. Y aprovecho de cerrar este punto con la cita de uno de los hombres que más sabe sobre ADN en la actualidad, el exdirector del proyecto Genoma Humano, Francis Collins. Veo al ADN como el lenguaje de Dios y la elegancia y complejidad de nuestros cuerpos y del resto de la naturaleza como un reflejo del plan de Dios. Mi cuarto argumento es el estricto orden en el universo y que posibilita vida en la Tierra, lo que da la impresión de que alguien estuviera coordinando el cosmos para que todo esto fuera posible. Hablo de un largo etcétera de leyes físicas, y si se supone que todo está dado por el azar cósmico, entonces ¿por qué leyes tan precisas permitiendo el surgimiento de la vida? Además de otro largo etcétera de particularidades que permiten el surgimiento de vida en la Tierra, como la distancia óptima entre el Sol y este planeta, la que si fuera un 5% más lejos o un 5% más cerca no habría vida en la Tierra. Hablo de una enorme luna, un planeta que no le corresponde pero que de hecho mantiene su oleaje constante. Hablo de que la vida en este planeta no existiría si la Tierra fuera más grande o más pequeña, o si no hubiera una capa de ozono. También el grado de inclinación de la Tierra permite la distribución correcta de los rayos del Sol, haciendo que el agua se pueda mantener en estado líquido, lo cual es netamente necesario para que exista vida en la Tierra. Toda esta larguísima lista de coincidencias hacen pensar de que de coincidencias no tienen nada, sino que hay alguien inteligente detrás de todo esto. Y esto no es utilizar el dios de los huecos, se llama simplemente utilizar la lógica. El universo no está ordenado, al contrario, es una cuestión caótica. Todos los días explotan estrellas, planetas chocan entre sí y agujeros negros se tragan estrellas enteras. Y todo lo antes mencionado no es más que un sinnúmero de coincidencias en un universo gigantesco. Además, no sabemos si la vida se hubiera adaptado diferente ante leyes o espacios distintos a los que hoy conocemos. A ver, que dentro del universo exista caos no significa que nosotros no vivamos bajo un orden de leyes establecidas, ya sean naturales o divinas. Por ejemplo, si yo hago un pastel, lo más lógico es que deje un pelotero y todo desordenado en mi cocina, lo que no quiere decir que mi pastel no esté ordenado, simétrico y hermosamente decorado. Y al respecto de que el universo es sumamente inmenso y por ende plausible pensar que dentro del mismo, solo por azar se dieron las condiciones necesarias para la vida, me parece algo sumamente improbable. Al respecto de esto mismo, Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Electrodinámica, señaló: ¿por qué la naturaleza es matemática? Es un misterio. El hecho de que hay reglas en absoluto es una especie de milagro. Pero improbable no es lo mismo que imposible, así que sigamos. Para mi quinto argumento quisiera ahondar en una de esas leyes físicas ya mencionadas, ya que todas y cada una son pruebas de la existencia de Dios, o al menos permiten inferir, en el caso de que seas ateo, de que la existencia en sí misma es una milagrosa coincidencia. Hablo de la constante de Hubble. El universo se está expandiendo a una velocidad constante, llamada constante de Hubble. Esta velocidad es de 48 millas por segundo por 3.26 millones de años luz. Si el universo se expandiese más lento que eso, esto alteraría la gravedad, aumentándola, y haciendo de paso que todas las estrellas se convirtieran en enanas rojas, demasiado pequeñas para sustentar la vida. Y si ocurriese lo opuesto, que se expandiese más rápido, entonces todas las estrellas serían gigantes azules, que son demasiado grandes y se consumen demasiado rápido para que se pudiera generar vida a su alrededor. ¿Azar? Si se quiere argumentar a favor de la suerte y la magia de los grandes números, hay un límite de tiempo dentro del cual puede ser posible. Sin embargo, los parámetros y medidas son tan exactas e improbables que ante la edad del universo, el cálculo pasa de lo improbable a lo imposible. Es decir, eventualmente se podrían dar estas coincidencias, pero no en este margen de tiempo. Ahora, de la misma forma podría sacar más argumentos sobre la existencia de Dios, pero considero que este video está quedando demasiado extenso para los estándares de este canal. Por lo mismo me voy a limitar a sencillamente leerles la página 67 del libro La ciencia descubre a Dios, en el que se ahonda respecto al argumento del ajuste fino. La materia está perfectamente organizada en más de 100 tipos de elementos que interactúan para formar cualquier cosa, desde los minerales de los planetas a las moléculas tremendamente organizadas de los organismos. Los átomos de estos elementos complejos están compuestos de partículas subatómicas que tienen que tener características precisas. Por ejemplo, si la masa del protón variase en una parte por 1000, no habrían átomos ni elementos. Improbable no es lo mismo que imposible. Azar afortunado y ya está. Ok, consideremos entonces el carbono, elemento esencial para la vida. Tiene un nivel de resonancia que favorece muchísimo su incidencia. Si ese nivel de resonancia hubiese sido un 4% menor, o si el oxígeno hubiese sido solo un 1% mayor, casi no habría carbono. Improbable no es lo mismo que imposible. Azar afortunado y ya está. Ok, ¿y qué me dices de la interacción nuclear fuerte? La interacción o fuerza nuclear fuerte une entre sí las partes del núcleo de los átomos. Si esa fuese un 2% mayor, no habría hidrógeno y por ende tampoco habría sol, ni agua, ni vida. Si fuese un 5% más débil, habría exclusivamente hidrógeno, nada más.
Improbable no es lo mismo que imposible. Azar afortunado y ya está. ¿Y qué me dices de la interacción nuclear débil? La interacción o fuerza nuclear débil controla parte de la desintegración radioactiva de los átomos. En el Sol regula la fusión del hidrógeno en helio. Si esa fuerza fuese ligeramente superior, no se formaría helio. Y si fuese ligeramente inferior, no quedaría hidrógeno. Improbable no es lo mismo que imposible. Azar afortunado y ya está. Bueno, entonces hablemos de la fuerza electromagnética. Esta fuerza impera en partículas cargadas, como los electrones, y por ende controla los cambios químicos que se dan entre los átomos. Es un componente muy importante en la luz. Si fuese ligeramente mayor, las estrellas como el Sol serían estrellas rojas y mucho más frías. Si fuese ligeramente menor, las estrellas serían estrellas azules, muy calientes y de vida sumamente breve. Improbable no es lo mismo que imposible. Azar afortunado y ya está. Tal vez si algún día demostrara la teoría de los multiversos podría seguir apelando a la magia de los grandes números, pero ¿qué me puedes decir de la gravedad? La gravedad mantiene cohesionadas las galaxias, los soles y la Tierra. La relación precisa de su fuerza con respecto a la de la fuerza electromagnética es crucial en sumo grado. Si cualquiera de estas fuerzas variase solo en el menor grado, el resultado sería desastroso para estrellas como el Sol. Improbable no es lo mismo que imposible. Azar afortunado y ya está. ¿No te cansas de repetir eso? ¡No! Bueno, ya para ir cerrando, y a raíz de todo lo anterior, se puede concluir que Dios es excesivamente longevo, si no es que eterno, ya que lleva miles de millones de años interactuando con su creación. Es inmaterial, ya que trasciende al espacio y el tiempo, puesto que estas dos son creaciones suyas a partir del Big Bang. Debe ser personal, puesto que lo impersonal no puede crear la personalidad. Supremamente inteligente, ya que solamente un ser cognoscitivo puede crear seres cognoscitivos. Debe tener propósito, puesto que creó todo deliberadamente. Y debe ser protector, ya que pese a las mortandades y extinciones de especies completas, se la ha arreglado para que la vida siga su curso en este planeta, complejizándose hasta el punto que hemos llegado nosotros, en vez de extinguirnos bajo las modificaciones supuestamente aleatorias de la evolución. Al respecto de esto mismo, y como prueba adicional, el doctor en filosofía William Lane Craig señala: This has been pointed out by Frank Tipler and John Barrow in their book The Anthropic Cosmological Principle. They list 10 steps in the evolution of Homo sapiens, each of which is so improbable that before it would have occurred by chance alone, the sun would have ceased to be a main sequence star and incinerated the Earth. They estimate the evolution of the human genome, the odds of this are somewhere between 4 to the negative 180th power to the 110,000th power, and 4 to the negative 360th power to the 110,000th power. So if evolution did occur, it would literally be a miracle, and therefore evidence for the existence of God. Estas características que he enumerado es todo y cuanto la ciencia me ha podido acercar a las características personales de Dios. Ahora, que Dios quiere que circuncides tu pene o que haya inspirado la Biblia, eso es tema de otro video. De momento solamente puedo concluir que Dios existe. Por cierto, no puedo despedirme sin antes recomendarles el canal de mi colega JP en 5 minutos, quien me ayudó en la realización de este video. Pueden encontrar el link de mi canal aquí abajo en la descripción. Vale la aclaración que a pesar del papel que yo jugaba en este video, yo sí estoy muy de acuerdo con la existencia de Dios. Esperando que les haya gustado este video, y como siempre recordándoles que esta es solo mi opinión y que nos vemos en una próxima entrega.